y hoy es el día del doctor Héctor Aguilar Camín, como todas las semanas. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Muy divertido con tu columna de hoy, que me parece que es una lección eh, en una nuez de política presidencial profunda, porque recuerdas esa anécdota bueno, atribuida a López Mateos. Las anécdotas no tienen que ser ciertas para ser expresivas, eh, pero creo que está muy cercana a la realidad de que acababa de salir de ser presidente y entonces empezaba a circular por la Ciudad de México, pues sin la parafernalia del presidente, sin las facilidades con las que recorren las ciudades y en general viajan los presidentes y le parecía que la ciudad tenía mucho tráfico, ¿no? Y claro, él no recordaba la ciudad con tráfico como presidente, entonces inmediatamente pues empezó la crítica a su sucesor diciendo, mira, Díaz Ordaz, el sucesor de López Mateos, Gustavo qué tonto es, ¿no? Mira nada más, lleva 3 semanas nada más lleva 3 semanas en la presidencia, mira nada más el lío de tráfico que hay en la ciudad. Bueno, simplemente el tráfico había estado ahí, el que no había estado ahí era Adolfo López Mateos en los últimos 6 años como ciudadano común y corriente, como automovilista común y corriente. Y entiendo que esta anécdota la traes a colación por esta pequeña, interesantísima querella que tuviste con el presidente López Obrador ahora de pues del tiempo, de si iba a dormir o no iba a dormir en el hotel el aeropuerto Felipe Ángeles que van a inaugurar ahora este lunes, ¿no? Este lunes toca ya Sí. la inauguración. Dijo primero que iba a dormir en el hotel porque en el hotel nuevo que inaugurarían en el aeropuerto, pues para hacer ahí mismo su mañanera, ¿no? Sí. Pero luego parece que el hotel no va a estar terminado, o no sé si es eso, pero cambió y Pues prefirió. dijo que no tenía la certificación, lo que a mí me llama mucho la atención porque ya quiero yo ver al secretario de Turismo, Miguel Torruco, pues haciéndole cansada la certificación al hotel del aeropuerto que va a inaugurar el presidente el lunes. Bueno, entonces el secretario Torruco boicoteó la dormida del presidente en el flamante nuevo hotel del aeropuerto y por eso no pudo el presidente dar esa mañanera ahí. Pero se va a ir por tierra, y va a llegar él y dice que en 20 minutos, como sugiriendo que todo mundo va a llegar al 30. aeropuerto. 30, luego dijo, bueno, 30, 40, 30, 30, 40. 30. Sí. Bueno, pues ni 30 ni 40, sino en realidad quién sabe, porque las vialidades esas no existen. Hay 4 accesos, de los cuales solo uno al parecer está terminado y no da precisamente a la Ciudad de México, sino da más bien como al Estado de México, ¿no? Si entiendo bien. Entonces, el caso es que el presidente va a inaugurar una obra que auténticamente pues tiene una parte inaugurable, pero es una obra a la que le falta muchísimo, muchísimo por hacer. Para empezar, las vialidades que conduzcan tranquilamente a la obra. No existe esas vialidades conducentes a un aeropuerto pues, que queda muy lejos respecto de cualquier punto de la Ciudad de México. Y después parece que tampoco va a ser un aeropuerto que va a arrancar en grande, ¿no? Con grandes actividades ni con muchos vuelos, más bien al revés. Más bien parece que va a tener muy pocos vuelos y muy poca actividad durante bastante tiempo. De manera que el presidente está inaugurando un aeropuerto. Vamos a ver realmente qué tal está. Finalmente va a estar sujeto, abierto a la observación minuciosa de quien lo quiera. Vamos a ver qué tan bien está. Hay versiones de gente que ha ido que les ha gustado mucho. Hay otras versiones de gente que conoce el asunto que dicen que en realidad es un porcentaje muy pequeño
del proyecto prometido, y que el proyecto prometido va todavía a necesitar meses y años para su culminación, de manera que está inaugurando una obra nueva solo parcial, muy parcialmente terminada. Y el otro gran asunto que está aquí es, lo estaba leyendo hoy en la columna de Macario Esquetino, ¿cuánto cuesta esto que va a inaugurar el presidente? ¿Y qué le añade? ¿Y qué le añade a la realidad de la aviación comercial mexicana? Y las cuentas de Macario, que es muy bueno haciendo cuentas y es muy sencillo, son también muy sencillas y muy impresionantes, porque, claro, si aquí tienes que contar que este aeropuerto estaba previsto que iba a costar 76,000 millones, pues ahora al parecer va a costar como 150,000 en realidad, como todas las obras, pues crecen en su presupuesto original al presupuesto real. Pero si a eso le sumas los 300,000 millones que están enterrados literalmente en el antiguo, o en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues entonces ahí ya llevas como 500,000 millones de pesos. Es una cantidad muy respetable. Para añadirle al tráfico aéreo de la zona conurbada del Valle de México, de la Ciudad de México, solo un 1%, dice Macario Esquetino, solo un 1% de actividad extra, es decir, de vuelos extras, tanto de pasajeros como de carga. Y entonces viene aquí un poco el asunto, que es otra tradición mexicana de las varias inauguraciones que hacían los presidentes de las obras públicas, ¿no? Entonces, la primera gran inauguración es cuando ponían la primera piedra, y esa ya valía por una. La segunda inauguración es cuando acababan el primer bloque, y esa es la segunda. Y la tercera es cuando estaba a punto de terminar el sexenio y había que dar por inaugurado el hospital o la carretera o lo que fuese, estuviese o no terminada, fuese o no fuese funcional en ese momento. De manera que estamos, a querer o no, en medio de este gobierno que dice haberlo cambiado todo, pues repitiendo muchas cosas que nos son muy familiares, ¿no, Joaquín? De las conductas presidenciales, ¿no? De inaugurar cosas a medias, de tener facilidades para utilizar esas instalaciones que otras personas no tienen, y en general hacer como una especie de gran, ¿cómo diría?, de gran comilona nacional, pues con muy poco mole en las cazuelas, vamos a decirlo así. Ahora, yo quiero apuntar solo un aspecto. En los gobiernos anteriores, marcadamente en el pasado, faltó un rigor y voluntad política para terminar obras. Vamos, el gobierno del presidente Peña Nieto no pudo terminar su obra emblemática, que era el Tren México-Toluca. Se iba a estrenar, se iba a inaugurar en 2017. Sí. Echaron a caminar el aeropuerto de Texcoco, Héctor, pues como si fuera la obra de una casa particular. Si le hubieran metido la decisión de los triples turnos con 10,000, 12,000 integrantes de cuadrillas en cada turno, hubiera llegado a un avance tal el aeropuerto de Texcoco que hubiera sido imposible cancelarlo. Pero se dejó como obra de casa, obra familiar. Ahí vamos, sí, mañana le ponemos este muro y no mañana, bueno, pasado, sí, cuando tengamos los ladrillos. Hubo un abandono en ese sentido. Ahora, es un abandono de la capacidad del gobierno mexicano de hacer obra pública, que sí tuvo. Los gobiernos mexicanos del siglo pasado tuvieron una enorme capacidad de hacer obra pública, empezando desde los años 20 con el general Plutarco Elías Calles, que hizo para su época obras públicas formidables en todos sentidos.
obras de irrigación, carreteras, etcétera. Y la verdad es que a partir de la pacificación y de los gobiernos de la Revolución, con Cárdenas, con Ávila Camacho, con Alemán, pues una de las grandes cosas que había en los gobiernos mexicanos era hacer mucha obra pública. Esa es la época en que se electrifica el país, es la época en que se crea la red carretera del país. Es una época de mucha construcción de obra pública, y de pronto, a partir de las crisis fiscales, de las crisis económicas de los años 80, de pronto el Estado deja de construir. Bueno, construye el metro, Joaquín, en los 60. Entonces era un Estado constructor de muy buena calidad, como, digamos, creador de obra pública, y de muy buena calidad de ingenieros. Una empresa icónica de la ingeniería mexicana, ICA, pues alcanza su grandeza y su eficacia justamente en esos años. Y de pronto, a partir de las crisis fiscales y financieras, el Estado deja de invertir en la infraestructura, digamos, proporcionalmente a lo que invertía, y se vuelve un Estado bastante perezoso y bastante ignorante y malo para la obra pública. Si tú te acuerdas, cuando inauguraron los pasos a desnivel del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, yo me acuerdo que hubo una especie como de fiesta en la ciudad, porque la verdad era la primera obra pública. El segundo piso. Los segundos pisos. En los segundos pisos. Era la primera obra pública de alguna envergadura, de alguna visibilidad que se habían visto en la ciudad en 20 años. En 20 años. Y si le sigues para acá, la verdad es que la inversión en infraestructura física ha sido una de las grandes ausencias del gobierno, del buen gobierno mexicano. Se perdió el rumbo de eso. Y lo de Peña Nieto, dejando a medias un tren que en el fondo era tan pequeño y era tan importante para él como el de Toluca, todavía se puede ver de una manera patética aquí en Santa Fe los gigantescos basamentos para el tren, y solo son los basamentos porque nada más existen más que esas piezas como sueltas ahí. Es una calidad de gobierno que se ha perdido en México, que hubo en México y que se ha perdido desgraciadamente. Y parece que este sexenio no va a corregir eso, porque al final los anuncios de grandes obras que tiene este gobierno pues son este aeropuerto, el Tren Maya, que cada nota que lee uno del Tren Maya se le cae el alma al piso, y el tren el transísmico, que viene bien quién sabe en qué condiciones está. De manera que pues todo parece indicar que y Dos Bocas, vamos a ver cuándo termina y para qué sí. De manera que tampoco es algo que vaya a transformar esta tradición de poca obra pública, que digo tradición porque ya son décadas que hacemos muy poca obra pública. Y la verdad es difícil pensar un país próspero, un país con crecimiento, con un Estado incapaz de generar obra pública, de generar infraestructura, de poner las condiciones para que el desarrollo económico se dé. Esta inauguración del lunes, pues no parece en ningún sentido corregir esta tendencia. Bien, gracias, Héctor, te mando un saludo. Un gran abrazo. Que estés muy bien, saludos en casa, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo.